Listo para que arranquen los campeonatos de Europa de patinaje alpino en línea este fin de semana en Gijón. Esta tarde ha tenido lugar la presentación de la prueba en el consistorio. Y el Ayuntamiento de Gijón acogió esta tarde la presentación de los Campeonatos de Europa de Patinaje Alpino en línea. La competición se celebrará entre el sábado y el domingo en la calle Gloria Fuertes del barrio de Bies, que es el sábado tendrá lugar la prueba del eslalon gigante entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. El domingo, en el mismo horario, se desarrollarán las pruebas de eslalon individual y por equipo. Sergio Méndez está especialmente motivado por competir en casa. En categoría femenina, Asturias también tendrá opciones con Marta Fernández. Los mejores especialistas europeos del patinaje alpino en línea llegarán este fin de semana a Gijón para luchar por las medallas en el Campeonato de Europa. Será la primera vez que el Principado acoja una prueba continental de esta disciplina. Este Campeonato de Europa primariamente estaba previsto en Villablino, en León. Bueno, pues por el tema de la pandemia, por todos conocidos con el tema del COVID, pues desgraciadamente no pudimos hacerlo allí. Y teníamos pues miedo que otro país levantase la mano y lo solicitase, y bueno, desde Federación Española echamos el resto y dijimos, pues nos lo traemos a Asturias. Unos 200 participantes tomarán parte en la cita gijonesa, que contará con las pruebas el sábado de slalom individual y por equipos. Ya el domingo se celebrará la prueba de gigante individual. Hay que tener en cuenta que muchos países bueno, pues tienen restricciones actualmente todavía y bueno, habrá alguna ausencia, ¿no? Pero los buenos, los realmente buenos van a estar todos, ¿no? Hoy por hoy, digamos, en el alpino en línea manda Alemania y Alemania se viene con todo su equipo. O sea, vienen las grandes figuras alemanas, tanto en damas como en hombres, vienen. Y después, bueno, tenemos ahí Italia, que también trae a sus mejores corredores, República Checa, los eslovenos, los letones, que también tienen muy buen equipo. La principal baza asturiana para pelear por las medallas será Sergio Méndez. El patinador gijonés llega muy motivado a la cita de casa, después de conseguir recientemente el subcampeonato en la Copa del Mundo. Sergio lo ha ganado absolutamente todo en este deporte y ahora corre su casa, él está motivadísimo y no me cabe ninguna duda de que es uno de los pilares y de los aspirantes al triunfo, ¿no? Sin desmerecer al resto del equipo nacional, porque hay gente en el equipo nacional, como puede ser David Alaiz, que está muy fuerte también. La patinadora junior Marta Fernández, actual campeona de España de slalom y subcampeona nacional en el gigante y en la combinada, será la asturiana que busque estar entre las mejores féminas europeas.